Javier Pérez Campos es un joven periodista que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas. Fue redactor y productor del mítico Milenio 3 de la cadena SER y colaborador de diversos medios de comunicación. En la actualidad es reportero del exitoso programa de televisión Cuarto Milenio que conduce el periodista Iker Jiménez. También es autor de los libros En busca de lo imposible y Los ecos de la tragedia. Esta semana lanzó su nuevo libro titulado Los otros, que es el resultado de más de 10 años de investigación, a través del análisis de las raíces históricas, las fuentes artísticas, la búsqueda en hemerotecas y en los archivos de la Fuerza de Seguridad del Estado, las entrevistas a testigos o la búsqueda en terreno. Javier Pérez Campos intenta esclarecer un fenómeno que viene siendo documentado desde hace siglos, las apariciones de difuntos. Hablamos con Javier Pérez Campos y esto fue lo que nos contó. Javier, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que son días especiales para ti porque hace muy poco salió a la venta tu nuevo libro, Están aquí, son los otros. Un libro imperdible para los amantes del misterio y que gustan de la investigación seria con respecto a estas temáticas. Este libro de Editorial Planeta, con 464 páginas, debiera llegar a nuestro país dentro de las próximas semanas. Creo que es una constante de quienes nos hemos dedicado a investigar los misterios, que partimos con este interés desde muy jóvenes. En el caso tuyo, a los 16 años. ¿Qué lleva a un joven a dedicarse a investigar estos temas, dejando de lado quizás lo que realizan otros jóvenes como tú? Sí, efectivamente, yo con 16 años ya empiezo a investigar, aunque la inquietud venía muy de lejos, venía muy atrás. Con 11 años yo hojeaba un libro que tenía mi tío en su biblioteca, un libro de pastas blancas llamado Enigmas sin resolver, firmado por un tal Iker Jiménez, en el que él contaba un poco sus aventuras tras el misterio y relataba cómo era el día a día de un periodista que se dedica a buscar historias poco convencionales. Y yo me quedé enamorado de esa profesión. Yo pensé que era algo absolutamente maravilloso poder dedicar tu vida a seguir aventuras aparentemente alejadas de lo habitual, de lo cotidiano. Y bueno, pues con 16 años hice ya mi primera investigación en un edificio de la ciudad donde nací, donde los vigilantes estaban asustadísimos porque veían la figura de una monja que se aparecía en medio de la noche a través de un pasillo, y empecé a entrevistar a la gente en ese edificio y fue una especie de reafirmación de ese sueño, porque quedé alucinado con la sensación de ir a un lugar, entrevistar a la gente, dejarse absorber por una historia, y ese fue el inicio de esta maravillosa carrera que continúa ahora al lado de Iker Jiménez, precisamente, el amigo al que puedo llamar amigo ahora, pero que en realidad, y sin él saberlo y sin conocernos, fue la persona que con su libro me iluminó. Tú has tenido también la posibilidad de investigar y visitar muchos lugares de España y Europa en el que ocurren o han ocurrido fenómenos que muchas veces no tienen explicación. ¿Cuál de todos estos lugares ha sido el que más te ha marcado en tu trabajo de investigación? Bueno, hay muchos lugares que me han impresionado, pero uno de los que más, los que estarían sin duda en el top 5, que aparece además en mi último libro, es el Bosque de los Suicidios en Japón, porque es un lugar terrible. Allí cada año acuden más de 100 personas a quitarse la vida. No se sabe muy bien por qué acuden hasta allí. Es un bosque frondoso de 35 hectáreas, al que las autoridades lo tienen complicado para acceder, porque más allá del camino principal, más allá del sendero forestal, los árboles son tan frondosos, como digo, que hay áreas verdaderamente complicadas para el acceso. Y allí, sin embargo, las personas que se quitan la vida buscan lugares recónditos, buscan lugares alejados de ese tramo principal para que no les encuentren. Y aparecen 100 cadáveres al año, es decir, hay muchísimos más que no aparecen y que a lo mejor algunos turistas se los encuentran después colgados de un árbol o en medio de un montón de pastillas, ¿no?, por una sobredosis. Y nosotros acudimos allí para ver si era verdad esto del Bosque de los Suicidios, para comprobar si el lugar era tan espeluznante como decían, porque además los vecinos de la zona, del bosque Aokigahara, como se llama,
tienen auténtico pavor a ese lugar porque creen que por allí vagan los difuntos, los fantasmas de estos fallecidos. Y pasamos allí 2 noches. Lo primero que nos recomendaron los expertos, los que conocen el lugar, es que no nos quedáramos solos de noche porque el lugar es muy complicado, es muy difícil para encontrar luego el sendero principal, y luego además que no nos quedáramos solos. Y fueron las dos cosas que hicimos. Los compañeros que estábamos allí de Cuarto Milenio, del programa de televisión en el que trabajo acá en España, uno se fue para un lado, yo me fui para otro, era de madrugada además, pero queríamos saber cómo se sentía el bosque durante la noche. Y fue una experiencia de verdad que muy inquietante. Y al día siguiente acabamos topándonos con la policía levantando un cadáver delante nuestro, levantando el cuerpo de un suicida que había ido allí la noche anterior a quitarse la vida, la misma noche en la que nosotros estábamos en el bosque. Había ido ahí una persona, se había quitado la vida y la policía estaba levantando el cadáver. Vimos cómo los llevaban en una bolsa blanca y abandonaban el lugar rápidamente. Es decir, que pudimos contrastar que efectivamente allí acude la gente a quitarse la vida. En una oportunidad incluso te quedaste en la habitación de un hotel en donde ocurrió una terrible tragedia y donde se producían fenómenos inexplicables. ¿Cómo fue esa experiencia en la suite 510? Pues sí, tuve la experiencia, la suerte también, porque para mí es una suerte, para una persona que se dedica a esto es una suerte tener el privilegio de acudir a determinados lugares, ¿no? La habitación 510 del Hotel Corona de Aragón es un lugar muy especial. Este hotel en los años 70 sufrió un incendio tremendo, murieron unas 100 personas por los efectos del fuego, otras personas se lanzaban desde sus balcones al suelo intentando salvar su vida de manera desesperada. Es decir, fue un auténtico infierno en la ciudad en la que sucedió, que es Zaragoza. Y desde los años principios de los 80, cuando el hotel se abre sus puertas una vez más después de remodelarlo tras el incendio, mucha gente empieza a contar que allí ocurren cosas muy extrañas. Hay una azafata de una compañía aérea muy importante, Aviaco, que cuenta como una noche ve la figura de un niño en medio de la habitación y de pronto esa figura desaparece, y nota también cómo la tocan mientras está durmiendo, le tocan los pies. Y no es la única que ha vivido ahí experiencias. Yo pude entrevistar a gente, a testigos, que contaban cómo en medio de la noche empezaban a escuchar gente corriendo por la habitación, como si delante de ellos, donde ellos no veían a nadie, estuviera ocurriendo una escena que pasaba desapercibida, ¿no? Incluso hablaban de un fuerte olor a quemado en medio de la madrugada, de muchas cosas a las que ellos no le encontraban explicación y que además coincidían con escenas que se produjeron allí ese fatídico día en que se produjo el incendio. Y yo dormí en esa habitación, la 510, en la que dicen que se aparecen estas figuras. Pasé allí 2 noches. La primera noche no ocurrió nada extraño. Sí que es cierto que las grabadoras que llevaba conmigo captaron unos sonidos muy extraños. Uno de ellos parecía como de alguien que grita mientras se lanza al vacío, un sonido de verdad impresionante. Y luego, cuando sí ocurrió algo, fue el segundo día, cuando yo estaba a punto de dejar la habitación, a eso de las 11:30 de la mañana, noto como alguien toca la puerta de la habitación 510, yo me dirijo hacia ella, y cuando ya estoy muy cerca de la puerta, vuelven a golpear unos nudillos la puerta de la 510. Yo abro rápidamente la puerta y allí descubro que no hay absolutamente nadie. No solo eso, sino que las luces del pasillo, que se encienden cuando detectan movimiento, estaban apagadas, es decir, no habían detectado que allí hubiera ningún tipo de movimiento. Y me quedé muy extrañado. Lo sorprendente es que muchos testigos cuentan exactamente lo mismo, que a la habitación hay unas llamadas o golpes en la puerta y luego acuden allí y no hay nadie, les llaman al teléfono y no pasa, y no escuchan más que un murmullo lejano. Incluso hablan también de cómo en ocasiones los televisores se han encendido solos en medio de la madrugada. A mí lo más extraño que me ocurrió fue eso, pero desde luego yo no encontré una respuesta a esos golpes que yo escuché. Tu nuevo libro tiene un nombre muy atractivo, lo mencionaba al principio de la entrevista. Están aquí, son los otros, pero además agregas: nos acompañan, nos guían, nos observan. ¿Quiénes son esos otros?
Esa es una muy buena pregunta y bueno, el título Los Otros tiene que ver con esa película maravillosa que hizo un director español, Alejandro Amenábar, en la que él nos contaba una historia de forma magistral y nos dejaba la duda de quiénes eran los otros, si los fantasmas o los que estaban vivos. Y de ahí me parecía muy atractivo, muy interesante traer ese título a este libro porque es la teoría que yo utilizo, ¿no? En el fondo el libro no es solo un libro de fantasmas, sería reducirlo demasiado al concepto. El libro habla de las primeras apariciones extrañas que se han documentado a lo largo de nuestra historia, de cómo hace prácticamente 20.000 años ya se dibujó en una losa que se descubrió en Alemania hace unas décadas las primeras figuras fantasmales de la historia, de cómo las diferentes culturas a lo largo de los siglos han dibujado, han pintado o han descrito a los mismos seres de la misma manera, a pesar de que no tenían comunicación entre ellos, y que cuando uno acude a esas fuentes primitivas se da cuenta de que esas descripciones coinciden perfectamente con lo que describen hoy los testigos que se han encontrado con ellos. La pregunta es si se trata de fantasmas de seres fallecidos, si se trata de algo quizá mucho más antiguo que estaba aquí antes de nosotros, si se trata de algo remoto, si tiene que ver con nuestra mente en momentos muy concretos. Y bueno, esas son las preguntas a las que intento responder en el libro de alguna forma, aprovechando y recurriendo sobre todo pues a todos esos documentos, ¿no? En tu libro también abordas diferentes ritos para evitar el regreso de los muertos. ¿Cómo llegas a conocer sobre estas prácticas que buscan evitar que el muerto moleste al vivo? Esa es una parte muy interesante también de la investigación, y es que, bueno, yo a través de una serie de libros, yo compro muchos libros, y en un libro de historia descubro cómo los griegos, por ejemplo, los arqueólogos habían descubierto una serie de tumbas en Grecia, en Roma, a las que no sabían muy bien cómo explicar, que ellos llamaron sepulturas anómalas, y en las que aparecían los huesos anclados de alguna forma a la tierra, bien sea por clavos que les anclaban, como decía, a la tierra, o por tener grilletes, o por tener en ocasiones planchas de metal clavadas en el costado donde antes había estado el corazón. Y empiezo a tirar del hilo y descubro que ese rito, ese tipo de ritos, se produce también en todas las culturas. En Rumanía, por ejemplo, los tracios ya llevaban a cabo prácticas similares. En todas partes, incluso en España, tenemos una serie de descubrimientos un tanto extraños. En el norte de la península aparecieron unos cuerpos enterrados al final de una cueva. Las cabezas se les habían cortado, las habían machacado y después habían esparcido grano alrededor de los cuerpos. Y lo que ocurre es que cuando acudes a los antropólogos no saben muy bien cómo explicarlo, tienen cierto pudor a hablar de estas cosas, algo que un investigador llamó ritualfobia, el miedo de los investigadores a vincular los hallazgos arqueológicos con este tipo de prácticas mágicas. Lo que ocurre es que yo viajé hasta Rumanía y hasta Bulgaria, los lugares que son los grandes focos en Europa de los muertos incómodos, del vampirismo, de los difuntos que regresaban a la vida. Allí se creía hasta hace bien poco, incluso en Rumanía todavía hoy se siguen llevando a cabo este tipo de rituales porque creen que los difuntos pueden regresar a la vida para molestar al vivo. Y en estos lugares los hallazgos fueron sorprendentes. Yo mismo pude asistir a un momento en el que un arqueólogo muy reputado en Bulgaria, llamado Nikolai Ovcharov, desenterraba todo un cementerio de muertos incómodos, de lo que hoy consideraríamos fantasmas o vampiros o zombies, pero que en aquella época no había distinción, simplemente era el muerto que regresaba para molestar al vivo, para transmitir enfermedades, etcétera. Y fue asombroso ver cómo aquellas personas, aquellos arqueólogos, sacaban todos esos huesos con las planchas de metal clavadas en el pecho, ¿no? Nos relataron incluso que cuando el esqueleto del primer supuesto vampiro llegó al Museo de Sofía, al Museo de Historia de Sofía, los conservadores del museo se santiguaban. Gente absolutamente preparada, que tiene sus carreras y que sigue creyendo que este tipo de hallazgos puede traer el mal a la ciudad.
Visitaste el castillo de Bran en Rumania, ese castillo que es conocido como el castillo de Drácula. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia muy interesante porque además cerraron el castillo para nosotros, para que pudiéramos grabar sin los turistas habituales. Entonces estuvimos solos durante 2 horas en el castillo de Bran, conocido como el castillo de Drácula, aunque realmente en ese castillo Drácula, Vlad Tepes, solo estuvo allí preso unos días. El verdadero castillo es la fortaleza Poenari, que está un poco más alejada, en medio de una montaña, en una ladera por la que hay que subir cientos de escalones, y que aparentemente mandó construir a todo el pueblo piedra a piedra, ¿no? Pero fue un lugar muy interesante donde había incluso pasadizos secretos, había estancias muy oscuras, había incluso máquinas de tortura, réplicas de cómo se torturaba en aquella época, y la verdad es que fue bastante inquietante. Otro caso que aparece en tu libro es uno que ocurre en una casa de Villanueva del Duque, en Córdoba, ahí en España. Ahí vive una familia atemorizada por una presencia fantasmal. ¿Qué pudiste investigar allí? Y ahí además ocupaste a una persona que tiene un don de ver a gente fallecida e incluso contactar con ellos. Sí, esa es una de las investigaciones sin duda más complejas que yo llevo a cabo. Ocurre en una localidad de Córdoba, aquí en España. Hay una familia que dice que tiene mucho miedo porque por la noche ven pasearse por el patio de la casa una figura oscura, muy alargada, que parece llevar una especie de túnica, y que a veces, cuando ellos están durmiendo, se para en la puerta del dormitorio y se les queda mirando fijamente. Y ellos contaban que bueno, pues el pavor era auténtico, lo habían visto ya varias personas en la familia. Había 2 niños, el niño mayor escuchaba cosas y el niño pequeño era capaz de verlas, incluso él había visto a esa figura. Así que yo decidí poner a prueba a una conocida y amiga, Paloma Navarrete. Ella es farmacéutica, es una mujer de ciencias, pero que desde muy joven asegura tener el don de poder ver a los difuntos, a los fantasmas. Y en un momento dado pensé que era buena idea llevármela para allá sin contarle absolutamente nada de lo que ocurría, para ponerla a prueba. Y lo hicimos así, llegamos a la casa, Paloma entró como si, bueno, pues era la primera vez. Y nada más entrar, lo primero que le dice a los niños, dice, bueno, vosotros sois un poco brujillos como yo. Y le dice al mayor, tú oyes cosas. Y al pequeño le dice, ¿y tú eres capaz de verlo? Claro, yo ahí me quedé alucinado, porque yo había estado la semana anterior con la familia para conocer todo de primera mano, y toda esa información Paloma la desconocía por completo. Y los resultados fueron increíbles, porque ella empezó a decir que veía una figura oscura pasearse por el patio, llegó a comunicarse con ella, y esta figura le dijo que era un hombre de iglesia, que pertenecía a la parroquia de la Casa Grande, y que no se quería marchar de allí, no se quería marchar de ese lugar. Y le dijo que la fecha de su muerte había sido 1612. Lo sorprendente es que nosotros nos marchamos de allí, no sabíamos muy bien qué era verdad o qué no de aquella información que esta persona, que el fantasma de este escribano había contado. Y a la semana siguiente, un investigador de allí, de la zona, me llamó impresionado, diciendo que acababa de descubrir que la casa donde estaban ocurriendo los fenómenos antiguamente era llamada la Casa Grande, que había sido un convento donde habían vivido curas, exactamente igual que el que ve la familia con esas túnicas, y además contaba que en 1612 se había producido una desamortización, habían tenido que abandonar, les habían obligado a abandonar el edificio, y hubo un cura que no quiso abandonar el lugar y que se perdía la pista de ese hombre por completo. Y años más tarde se descubrió que en aquella casa, cuando la derribaron a principios del siglo XX, había escondido un tesoro en la parte de arriba, y lo que nosotros dedujimos es que este cura escondía ese tesoro y por eso no quería marcharse del edificio, ¿no? Pero fíjate, de pronto todos esos datos concordaban perfectamente, y ese dato, ese año que ofreció Paloma, podría haber sido cualquier otro año, ¿no? Pero coincidía justo con la desamortización del edificio. Otro lugar que me interesó de tu trabajo fue el de la Facultad de Derecho en Córdoba, que tiene toda una historia. Allí tú incluso lograste hacer algunas psicofonías.
Pues sí, la Facultad de Derecho de Córdoba es un lugar que tiene mucha historia porque ya en el siglo XVIII hubo allí una matanza de monjes. Después, en el siglo XX, ese edificio antiguo fue utilizado como una maternidad donde las madres iban a dar a luz, a veces iban mujeres que querían abortar. Incluso se habló de que en aquella época se produjeron allí, en ese lugar, robo de niños, algo que ha ocurrido en muchos otros lugares, por desgracia. Y desde entonces, en los años 90, cuando ya se utiliza ese edificio como la Facultad de Derecho de Córdoba, lo que ocurre es que en unas obras de rehabilitación de un claustro, de un patio, empiezan a aparecer huesos, un montón de huesos que nadie sabía muy bien de quién era. Se especuló con que pudieran ser de esos frailes que fueron asesinados en ese lugar. Y desde entonces muchos, desde el decano, estudiantes, profesores, gente del trabajo de allí, de la limpieza, aseguraban ver sombras a sus alrededores, niños, escuchaban niños cantando, niños cuando el edificio estaba completamente vacío. Y lo que ocurrió es que pudimos conseguir un permiso para pasar allí también 2 noches, grabar, investigar por nuestra cuenta y entrevistar a gente. Recuerdo como una mujer de la limpieza me contaba, todavía muy asustada, como 4 días antes de llegar yo allí, ella estaba limpiando el edificio, era muy temprano, las 6 de la mañana, todavía no había nadie allí, y ella tenía los cascos puestos porque estaba escuchando música en su móvil, y de pronto empezaron a colarse a través de los auriculares voces de niños, voces que la llamaban y le decían hola, hola, la saludaban. Ella se quitó los cascos rápidamente y salió a la puerta de la calle asustadísima. Incluso los vigilantes de seguridad, gente altísima, gente grande, acostumbrada a trabajar en muchos sitios, nos hablaban de que allí tenían verdadero miedo y había zonas a las que procuraban no ir. Había zonas como los mortuorios, el antiguo mortuorio, donde se producían la mayor parte de los fenómenos. Y efectivamente, allí estuve con mi compañera Clara Tahoces. Ella dejó su grabadora en el antiguo mortuorio, que ahora es un despacho de un profesor, y cuando regresamos y empezamos a escuchar el material, descubrimos que en ese lugar se habían grabado unas voces terribles, de unos 30 segundos de duración aproximadamente, una especie de latigazos, una especie de golpazos muy fuertes y unos gritos desgarradores que se extendían por esa zona y que sin embargo nosotros no escuchamos. Todo el tiempo que la grabadora estuvo allí grabando, nosotros estuvimos en el edificio y no escuchamos esos sonidos, con lo cual solo quedaron registrados en la grabadora. Y también los propios vigilantes nos relataron cómo mientras yo estaba en un ala muy alejada del edificio, habían escuchado un llanto estremecedor que surgía del pasillo principal y que se colaba en esa salita donde ellos estaban prácticamente atrincherados, asustados por esas voces que habían escuchado. En la cuarta parte de tu libro hablas del contacto con el otro mundo. Allí narras la historia de la familia Gutiérrez Lázaro. Es una historia que tiene que ver con la famosa Ouija. Claro, hay mucha gente que cree que la Ouija es un juego y desde luego estamos viendo en las noticias. En Chile, por ejemplo, ha habido muchos casos de niños que han jugado con la Ouija y han acabado en episodios de histeria colectiva. Y bueno, en España tenemos un caso, en el año 92, una niña que juega a la Ouija con sus compañeras. Y ella cuenta que el vaso de la Ouija se rompe en un momento dado y del vaso sale una especie de humo que ella absorbe, aspira a través de la nariz, y desde ese momento empieza a tener comportamientos extraños. Su familia asegura que cada vez que Estefanía llegaba a casa tenía el estado de ánimo cambiado y en un momento dado, cuando pasaban las semanas, empezaba a convulsionar, a tener extrañas visiones, hasta que ella llega incluso a no poder levantarse de la cama y dice que ve cómo alrededor de esa cama hay una serie de figuras encapuchadas, vestidas de negro, cogidas de la mano, que la están esperando, que están esperando a que ella muera. Ella lo cuenta verdaderamente asustada, aterrada, y hay un momento en el que la niña, a las pocas semanas de hacer la Ouija, muere. Y muere en extrañas circunstancias. Los propios médicos que hicieron la autopsia afirmaron que la muerte había sido extraña y repentina e inexplicable. Y desde ese momento la familia empieza a vivir un montón de fenómenos inexplicables en la casa. La madre dice que en medio de la noche escucha la voz de su hija llamándola por su nombre desde
el baño que hay al final del pasillo. Otras veces cuenta cómo la tocan durante la noche, como si alguien la estuviera llamando. Y los niños, los hermanos de Estefanía, también relatan que se sienten acosados por una fuerza invisible que llega incluso a mover los cuchillos de la cocina, a aparecerse en un momento dado como una especie de sombra que repta por el suelo en la habitación donde están durmiendo las dos hermanas en unas literas. Y ellas ven como los muñecos de la habitación empiezan a salir despedidos de una pared a otra, y llega un momento en el que el miedo de la familia es tal que se atrincheran en el salón, todos duermen juntos en el salón porque tienen miedo incluso de ir al cuarto de baño en medio de la noche. Y hay un momento en el que empiezan a ver sombras cruzando a través de los cristales de la puerta, escuchan sonidos, voces, y se sienten tan asustados que llegan a llamar a la policía. La policía se presenta en la casa y la policía se convierte también en testigo de los fenómenos. Ellos ven como un crucifijo empieza a dar vueltas en una pared, ven como de la nada surge una especie de baba que chorrea en el suelo, y todo eso hace que la policía firme un documento oficial contando que han vivido fenómenos paranormales. Y ese documento es un documento histórico, porque las fuerzas de seguridad del Estado aseguran haber sido testigos de fenómenos inexplicables. En tu libro también mencionas algo que me pareció muy interesante y que quizás tú nos puedes explicar muy bien, y que es la diferencia entre un fantasma y un espectro. Claro, yo soy periodista, yo recurro a los expertos para que me relaten sus diferentes teorías, ¿no? Y lo que ellos me contaban es que hay una diferencia entre el fantasma y el espectro. El espectro es al final una imagen residual, una especie de eco que se queda en el éter, que a veces tiene que ver con hechos trágicos, luctuosos, con muertes violentas, con muertes no del todo explicadas, y que se sigue apareciendo en un lugar casi como si fuera una película que de pronto se proyecta en un momento dado, no se sabe muy bien por qué. Y sin embargo el fantasma es el alma del difunto, del muerto, que se ha quedado allí y que pide ayuda para marcharse al otro lado, o porque quiere transmitir una información, y el fantasma es capaz de interactuar con el vivo, con la persona que lo ve. Sin embargo, el espectro no, porque el espectro es ajeno, digamos, a nuestra realidad, ¿no? Me pareció muy interesante ese matiz, esa diferencia, porque a veces utilizamos espectro y fantasma para referirnos a lo mismo, pero según los expertos hay esa diferencia importante. Finalmente, te hago una pregunta solo por una curiosidad de un periodista del misterio. ¿Cómo es trabajar al lado de Iker Jiménez y Carmen Porter? Bueno, pues es alucinante. Imagínate, para mí, que como te contaba al principio, empecé en esto, sentí esa fascinación por el misterio gracias a Iker, gracias a sus libros y a los libros de Carmen también. Recuerdo perfectamente leer su libro Misterios de la Iglesia y quedarme asustado, ¿no? Yo era un niño además muy asustadizo hace unos años y bueno, son libros que me marcaron. Y claro, de repente poder trabajar con la gente a la que tú admiras a la vez, porque no es que las admirara antes, sigo admirándolas y todavía más porque veo la pasión, la fe que ponen en el trabajo que desempeñan, que no es un trabajo al fin y al cabo, que es su vida, que es su pasión, y deberíamos buscar una palabra diferente, ¿no?, a cuando uno tiene la suerte de poder trabajar en aquello que ama de verdad. Y bueno, pues son personas auténticamente entusiastas y que son capaces también de transmitir ese entusiasmo. A mí me encanta que cuando hablas con Iker y le cuentas que vas a ir a hacer un reportaje a tal sitio, él se emociona recordando cómo él estuvo allí y te cuenta y te da sus trucos, ¿no?, y también sus ideas, sus aportaciones. Bueno, pues es increíble. Para mí de verdad que es como estar cumpliendo un sueño, y a veces miro atrás, echo la vista atrás y me veo a mí mismo de pequeño, con 16 años, en la cola de la Feria del Libro de Madrid, esperando, entusiasmado, a que Iker y Carmen me firmaran uno de sus libros, ¿no? Y ahora me veo aquí codeándome con ellos y veo como Iker, por ejemplo, el otro día en el programa Cuarto Milenio sacó mi libro y mencionó mi libro, y yo estoy muy agradecido porque han confiado en mí y para mí es bueno, pues un sueño del que aprendo cada día. Javier Pérez Campos, te quiero agradecer
por esta entrevista para la Noche del Misterio y desearte mucho éxito con tu nuevo libro, que esperamos que esté muy pronto disponible en Chile. Y también nos gustaría, por supuesto, tenerte en nuestro país en un futuro no muy lejano. Muchas gracias a ti, Cristian. De verdad que ha sido un placer estar contigo, con todos los oyentes de La Noche del Misterio, y espero que efectivamente que el libro pueda llegar a Chile. Yo sé que ahora a través de Amazon, por ejemplo, si hay alguien que quiera conseguirlo, lo puede conseguir, bien físico o bien a través del libro de lector electrónico, como prefiera, pero mi idea es que pronto pueda llegar allá, podáis tenerlo en las librerías, podáis disfrutarlo y ojalá se dé esa suerte de poder estar en Chile, poder conoceros personalmente y poder disfrutar y intercambiar unas palabras de todo esto que nos apasiona. Así que es un placer y muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando La Noche del Misterio.